Las estrellas se apagaron cuando llegó la flota alienígena. Cientos de naves de guerra emergieron del espacio de curvatura, una tras otra, hasta que el cielo sobre la pequeña colonia humana se llenó de gigantes metálicos. Sus motores brillaban en rojo y azul, proyectando largas sombras sobre el planeta. Dentro de la nave de guerra más grande, los comandantes alienígenas observaban la aproximación de la lanzadera humana con ojos fríos y divertidos. «Así que esto es todo», dijo el comandante Raxul, líder de la flota tesiana. «Esta es la poderosa raza humana de la que nos advirtieron». Se echó a reír, y el sonido resonó por el pasillo metálico. A su alrededor, oficiales de 3 especies alienígenas diferentes se unieron a la risa. Ya habían visto naves humanas antes, pequeñas, lentas y sencillas. Nada que ver con sus propios cruceros de guerra avanzados. La nave de transporte humana era diminuta en comparación con las naves de guerra que la rodeaban. No tenía armas visibles, ni escudos, ni naves de escolta. Solo una pequeña nave, moviéndose silenciosamente por el espacio, como si no tuviera otro lugar a donde ir. «Ni siquiera trajeron un ejército», dijo el general Dorn, un alienígena alto de piel gris y penetrantes ojos rojos. «Solo una nave. ¿Ya se rinden?» «Mejor para nosotros», dijo Raxul. «Menos sangre que limpiar». 3 días antes, el Consejo Galáctico había enviado su advertencia final a los líderes de las colonias terrestres. «Renuncia a tu mundo colonial, o enfréntate a la destrucción total». El Consejo creía que los humanos eran débiles. Habían estudiado la historia de la humanidad. Guerras libradas con armas sencillas, tecnología lenta, sin poderes psíquicos, sin armadura natural. Para ellos, los humanos eran frágiles, quebradizos, una especie joven que había tenido suerte de sobrevivir tanto tiempo. Así que, cuando el Consejo exigió una reunión, esperaban que los humanos suplicaran por la paz. Lo que no esperaban era que los humanos enviaran a un solo hombre para representarlos. La nave aterrizó dentro del hangar del enorme buque de guerra. El vapor se elevaba de sus motores mientras la puerta se abría lentamente. Soldados alienígenas formaban 2 largas filas, con las armas listas y la mirada atenta. Esperaban soldados, guardias, quizás incluso líderes humanos implorando clemencia. En cambio, 2 hombres se marcharon. El primero fue el embajador Elías Reyes, un hombre sereno con un sencillo traje gris, sin armadura, sin armas. Solo con las manos cruzadas a la espalda, caminaba como si diera un tranquilo paseo vespertino, en lugar de entrar en territorio enemigo. Detrás de él caminaba un segundo hombre. Era callado, de aspecto sencillo. Vestía ropa negra simple, sin insignias de rango, medallas ni armas a la vista. Su rostro no mostraba miedo, ni ira, absolutamente nada. Caminaba exactamente 2 pasos detrás del embajador, acompasando su paso a la perfección. Los soldados alienígenas lo miraron y casi se rieron. «¿Eso es todo?», susurró un soldado a otro. «¿Un guardaespaldas? ¿Sin armadura? ¿Sin arma? Tal vez sea un sirviente», dijo otro con una sonrisa burlona. «Probablemente los humanos no pueden permitirse soldados de verdad». El general Dorn dio un paso al frente, con los brazos cruzados observando a los 2 humanos con disgusto. «Esto es una falta de respeto», dijo en voz alta. «El Consejo exigió una reunión seria, y la Tierra nos envía a un diplomático y a su mascota». Las risas se extendieron por el hangar. Los soldados señalaban. Los oficiales negaban con la cabeza. Incluso los drones traductores de la nave parecían burlarse de los humanos con sus luces intermitentes. El embajador Reyes no dijo nada. Simplemente asintió cortésmente como si los insultos no le importaran. El silencioso guardaespaldas tampoco dijo nada. Permaneció inmóvil, observándolo todo, no con miedo, sino con una atención tranquila y minuciosa. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación, estudiando a los soldados, las salidas, las armas en las paredes. Lo notó todo, pero su rostro permaneció impasible, mientras el grupo se adentraba en la nave, dirigiéndose hacia la sala del consejo. Un anciano alienígena permanecía de pie cerca del fondo, observando en silencio. Se llamaba Tal,
un anciano de una especie conocida por presentir el peligro antes de que ocurriera. A diferencia de los demás, él no se reía. Observó cómo el silencioso guardaespaldas humano pasaba a su lado. Algo no me cuadraba. Los pasos del humano eran demasiado suaves, demasiado equilibrados, como si cada movimiento estuviera controlado, practicado, casi propio de un depredador. Los ojos de Tal se entrecerraron cuando los dos humanos desaparecieron por el largo pasillo, escoltados por soldados orgullosos y risueños que no tenían ni idea de a quién acompañaban. Tal se volvió hacia un oficial cercano. Su voz era baja y seria. «Aumenten la seguridad en los alrededores de la sala del consejo», dijo en voz baja. El oficial se rió entre dientes. «¿Por qué? ¿Miedo al? ¿Mascota?» Tal no respondió de inmediato. Siguió mirando fijamente por el pasillo, mucho después de que los humanos hubieran desaparecido de su vista. Finalmente susurró para sí mismo, casi con miedo de decirlo en voz alta. «¿Por qué se mueve así?» Nadie le oyó. Pero en algún lugar, en lo más profundo de aquella nave de guerra, la cuenta atrás para algo que ninguna especie alienígena había visto jamás, ya había comenzado. La sala del consejo tenía forma de círculo gigante, con altas paredes de cristal que dejaban ver las estrellas del exterior. Líderes alienígenas de 5 especies diferentes estaban sentados en sillas altas alrededor de la sala, mirando a los humanos que permanecían de pie en el centro. El embajador Reyes permanecía impasible. Detrás de él, el silencioso guardaespaldas se mantenía con las manos entrelazadas, observándolo todo sin mover demasiado la cabeza. No se les había dado ninguna silla a los humanos. «Te pondrás de pie», dijo el consejero Besh, un alienígena delgado de piel azul pálida y ojos penetrantes y críticos. «Es tradición. Las especies más débiles se presentan ante el consejo». Reyes asintió cortésmente. «Está bien», dijo. «No nos importa estar de pie». Algunos concejales intercambiaron miradas. Esperaban enfado. En cambio, recibieron una aceptación serena. Aquello les molestó más que cualquier discusión. Durante los siguientes minutos, el consejo se burló abiertamente de la historia de la humanidad. Hablaron de guerras, enfermedades y la corta esperanza de vida de los humanos. Se rieron de cómo los humanos aún usaban balas de metal, mientras que las razas alienígenas utilizaban armas de energía y ataques mentales. «Vuestra especie lucha con palos y fuego», dijo el consejero Besh sonriendo. «Y aún así os atrevéis a mantener un planeta colonia que pertenece a una especie superior». Reyes se mantuvo sereno en todo momento. Respondió a cada insulto con palabras sencillas y honestas, sin alzar la voz ni mostrar enfado. Esto frustró aún más al consejo. Querían que se derrumbara, pero no lo hizo. Mientras tanto, el guardaespaldas permanecía en silencio detrás de él, observando la habitación. Sus ojos se movían lentamente de guardia en guardia, de arma en arma, de salida en salida. No prestaba atención a los insultos. Estudiaba la habitación como un soldado preparándose para algo. Un joven guardia, tratando de parecer duro frente a sus oficiales, pasó junto al guardaespaldas y le dio un fuerte empujón en el hombro. «Muévete, mascota», dijo el guardia con una sonrisa burlona. El guardaespaldas no se movió ni un centímetro, no porque se resistiera, no porque reaccionara. Simplemente no se movió. Sus pies permanecieron firmes, su equilibrio no se vio afectado, como si el empujón hubiera impactado contra una pared en lugar de una persona. El joven guardia parpadeó, confundido. Esta vez empujó con más fuerza. Todavía nada. Un científico alienígena cercano, sentado tranquilamente en un rincón tomando notas, se percató de este breve instante. Sus ojos se abrieron ligeramente. Bajó la mirada hacia su escáner, revisando los datos del cuerpo del guardaespaldas. Los números no cuadraban. Densidad ósea demasiado alta. Respuesta muscular demasiado rápida. Algo no estaba bien. No dijo nada, pero siguió mirando. Al frente de la sala, una figura permaneció en silencio durante toda la reunión. El general Dorn,
el orgulloso líder de guerra alienígena que anhelaba la batalla, no la paz. Odiaba la diplomacia. Creía que la fuerza debía decidirlo todo, no las palabras. Finalmente se puso de pie interrumpiendo la conversación del consejo. «Basta de hablar», dijo Dorn en voz alta. «Las palabras no significan nada. Pongamos a prueba su fuerza directamente». La sala quedó en silencio. «¿Pretendéis que renunciemos a un planeta?», continuó Dorn, acercándose a los humanos. «¿Basándoos en promesas? No. Quiero pruebas. Si vuestra especie es lo suficientemente fuerte como para mantener esta colonia, demostradlo». Reyes ladeó la cabeza con calma. «¿Qué propones?». Dorn sonrió, fría y segura. «Una demostración. Tu guardaespaldas contra mí». La sala se llenó de susurros y risas. Los alienígenas se miraron entre sí, divertidos por la idea. El general Dorn era uno de los guerreros más fuertes de la flota, entrenado en combate cuerpo a cuerpo durante más de 100 años. Comparado con él, el silencioso y desarmado guardaespaldas humano parecía un chiste. «Esto debería ser rápido», dijo el concejal Besh, sonriendo. Reyes se giró ligeramente hacia su guardaespaldas, como si le hiciera una pregunta en silencio. El guardaespaldas habló por primera vez. Su voz era tranquila, firme, casi aburrida. «Si eso es lo que hace falta», dijo simplemente. La sala del consejo bullía de emoción. Los guardias retrocedieron para despejar el centro de la sala. Los oficiales alienígenas se inclinaron hacia adelante con entusiasmo, esperando una victoria fácil, una derrota humillante para la especie débil de la que todos se habían reído. Solo 2 personas en la sala no sonreían. El anciano Tal estaba sentado cerca de la parte de atrás, con la mirada fija en el guardaespaldas, con profunda inquietud. Y el científico alienígena en la esquina, sin apartar la vista de su escáner, susurró para sí mismo, casi demasiado asustado para decirlo más alto. «Estas cifras, esto no es posible». Nadie le oyó. El general Dorn se crujió el cuello y salió al espacio abierto, con una sonrisa confiada aún en el rostro. El guardaespaldas simplemente se quedó quieto, esperando pacientemente, como un hombre que ya sabía exactamente cómo iba a terminar todo. La sala del consejo quedó en silencio cuando el general Dorn entró en el espacio abierto. Los guardias retrocedieron, dejando espacio para ambos combatientes. Los oficiales alienígenas se inclinaron hacia adelante en sus asientos, ansiosos por presenciar lo que creían que sería una derrota fácil y humillante para la raza humana. Dorn estiró los hombros y se crujió el cuello. Su piel grisácea brillaba levemente bajo las luces de la cámara. Sus músculos se tensaban tras décadas de entrenamiento en combate. Había luchado en más de 200 batallas. Había roto huesos con sus propias manos. Jamás había perdido un combate cuerpo a cuerpo. «Última oportunidad para rendirse», dijo Dorn, sonriendo con sorna al silencioso humano que tenía enfrente. «Arrodíllate ahora, y tal vez te muestre clemencia». El guardaespaldas no dijo nada. Simplemente dio un paso al frente, tranquilo y sin prisa, con las manos relajadas a los costados. El concejal Besh se inclinó hacia otro concejal y susurró: «Esto será rápido». El embajador Reyes permanecía apartado, con los brazos cruzados sin mostrar preocupación alguna. De hecho, su expresión tranquila parecía casi aburrida, como si hubiera presenciado ese momento cientos de veces. Dorn atacó primero, se movió con rapidez más rápido de lo que la mayoría de las especies podrían seguir con la vista. Lanzó un puñetazo hacia adelante, directo al pecho del guardaespaldas, un golpe lo suficientemente fuerte como para partir piedra sólida. La cámara se llenó de jadeos cuando el impacto dio en el blanco. Pero algo andaba mal. El guardaespaldas no había sido lanzado hacia atrás. No había tropezado. Ni siquiera se había inmutado. Simplemente giró ligeramente el cuerpo, lo justo, y el puño de Dorn se deslizó a su lado, sin alcanzarlo por completo. Antes de que Dorn pudiera retirar el brazo, la mano del guardaespaldas se movió. Un movimiento. Un único y silencioso movimiento, sin puñetazos.
sin gritos, sin forcejeos dramáticos. Una mano serena sujetó la muñeca de Dorn, redirigiendo su enorme fuerza sin esfuerzo y guiándolo hacia abajo. El propio impulso de Dorn lo llevó al suelo, y su espalda golpeó el piso de la cámara con un fuerte estruendo que resonó en la silenciosa habitación. Silencio. Silencio absoluto y helado. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso los drones traductores dejaron de parpadear, como si toda la nave contuviera la respiración. Dorn permaneció tendido en el suelo un instante, aturdido, incapaz de asimilar lo sucedido. Intentó incorporarse, pero no pudo. Un agarre firme y controlado le sujetaba el brazo, no con brutalidad, sino con precisión milimétrica. Sin dolor, sin violencia. Solo control. El guardaespaldas lo miró desde arriba, con una expresión indescifrable, casi amable. «Dijiste última oportunidad», dijo el guardaespaldas en voz baja. «Esa era la tuya». Soltó el brazo de Dorn y retrocedió, volviendo a su posición junto al embajador Reyes como si nada hubiera pasado. La sala se sumió en el caos, no en vítores, sino en el pánico. Los oficiales se pusieron de pie, susurrándose con urgencia. Los guardias apretaron sus armas con más fuerza, sin saber si atacar o retroceder. El general Dorn se incorporó lentamente, con el orgullo destrozado mirando sus propias manos con incredulidad. Al fondo de la sala, el científico alienígena dejó caer su escáner, con las manos temblorosas. Las lecturas que había tomado antes finalmente tenían sentido, y la verdad lo aterrorizó. No se trataba solo de una persona fuerte. Esto era entrenamiento. Disciplina. Siglos de evolución silenciosa ocultos tras un rostro sereno. El anciano tal permaneció inmóvil, con la mirada fija en el guardaespaldas. Su temor inicial ahora confirmado. Se volvió hacia el consejero Besh, con voz baja y urgente. «Cometimos un error», susurró tal. «Un error terrible». Finalmente, el embajador Reyes dio un paso al frente, y su voz tranquila abrió paso entre el pánico como una cuchilla. «¿Querías pruebas?», dijo simplemente mirando alrededor de la cámara. «¿Querías una demostración de fuerza?». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Eso fue todo. Una respuesta única y controlada. No usamos toda nuestra fuerza. Simplemente lo suficiente. La habitación se enfrió. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una fuerte alarma resonó repentinamente en la nave. Luces rojas parpadearon en las paredes de la cámara. Un oficial entró apresuradamente, con el pánico reflejado en su rostro, susurrando con urgencia al oído del consejero Besh. La expresión de Besh pasó de la confusión al horror. «Los sensores están detectando movimiento», dijo el agente en voz alta, lo suficientemente alto como para que todos en la sala lo oyeran. «Algo grande. Se acerca desde territorio humano». El silencio volvió a reinar en la cámara, esta vez más denso. El general Dorn, aún sentado en el suelo, alzó la vista hacia el sereno embajador y su silencioso guardaespaldas, y por primera vez en su larga vida, sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo. El embajador Reyes dirigió una mirada hacia las paredes de cristal, observando las estrellas en el exterior con tranquila paciencia. «Eso», dijo en voz baja, «sería el resto de la manifestación». Las alarmas no dejaban de sonar en el buque de guerra. Luces rojas parpadeaban en todas las paredes de la sala del consejo. Los oficiales entraban y salían corriendo, gritando informes que ninguno de los miembros del consejo quería oír. «Se han detectado múltiples contactos», dijo un agente sin aliento. «Proceden de la dirección del espacio humano. Formación desconocida». El consejero Besh se aferró al borde de su silla, su confianza anterior completamente desvanecida. «¿Cuántos barcos?». El agente vaciló. «Los sensores no pueden obtener un recuento exacto, señor. Se mueven con demasiada precisión, demasiado silenciosos». El general Dorn, aún sentado en el suelo donde lo había dejado su guardaespaldas,
Se puso de pie lentamente. Su orgullo había desaparecido, pero algo más agudo lo había reemplazado. Puro instinto, el mismo instinto que lo había mantenido con vida durante 200 batallas. Esto nunca fue una reunión de paz, dijo Dorn en voz baja, mirando fijamente al embajador Reyes. «Oh sí», Reyes se volvió hacia él, con la misma serenidad de siempre. Era exactamente lo que habíamos dicho. Una oportunidad para la paz. Hizo una pausa. «Pero no enviamos a nuestra gente al peligro sin un plan. Lejos de la nave de guerra, ocultas en la oscuridad del espacio, cientos de naves humanas se movían silenciosamente hasta su posición. No habían llegado mediante saltos warp ni entradas espectaculares. Llevaban allí horas, camufladas, silenciosas, pacientes esperando. El vehículo que transportaba al embajador no era solo un medio de transporte. Era un explorador. Cada cámara, cada sensor, cada dispositivo oculto dentro de esa pequeña nave había estado enviando datos en tiempo real a la flota humana todo el tiempo. Posiciones de las tropas, sistemas de armas, potencia de los escudos, incluso la disposición exacta de la sala del consejo. Mientras los extraterrestres se reían de la especie débil, los humanos estudiaban en silencio cada debilidad de su enemigo. De vuelta en la cámara, el general Dorn se apresuró hacia una pantalla, con las manos temblando mientras observaba cómo aparecía la flota humana en el radar. No atacaba salvajemente. No cargaba hacia adelante con caos y ruido como solían hacer las flotas alienígenas. Se movían en perfecta formación, con calma, coordinados, eficientes. «Ordenen a todos los barcos que ataquen», ordenó Dorn con voz cortante. El viejo orgullo resurgió por última vez. «Seguimos siendo superiores en número. Seguimos siendo más fuertes». La flota alienígena se lanzó hacia adelante. Cientos de naves de guerra disparando al unísono, llenando el espacio con brillantes explosiones de energía. Pero la flota humana no entró en pánico. No se dispersaron. No atacaron a ciegas. Cada nave humana se movía con precisión milimétrica, esquivando los ataques antes de que impactaran y golpeando los puntos débiles clave de las naves enemigas con exactitud calculada. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de control. Acertar justo donde importaba sin desperdiciar nada. Los escudos cayeron. Los motores fallaron. Una a una las naves de guerra alienígenas se apagaron, inutilizadas en lugar de destruidas, y quedaron a la deriva silenciosamente en el espacio. 3 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta, no porque los humanos tuvieran armas más grandes o barcos más fuertes, sino porque habían estudiado, se habían preparado y habían esperado este preciso momento durante mucho, mucho tiempo. Dentro de la sala del consejo, las alarmas cesaron. Las pantallas mostraban naves alienígenas en retirada, la mayoría inutilizadas, ninguna destruida. Los miembros restantes del consejo permanecieron inmóviles, mirando al embajador Reyes con una mezcla de temor y respeto. El general Dorn se giró lentamente hacia los humanos, con la voz apenas audible. «Podrías habernos destruido por completo», dijo. «¿Por qué no lo hiciste?» Reyes dio un paso al frente con voz tranquila, firme y clara. «Porque no vinimos aquí para la guerra», dijo. «Vinimos por la paz». La guerra era simplemente el plan B, por si acaso no entendían el primero. Dirigió una mirada hacia su silencioso guardaespaldas que permanecía exactamente en el mismo lugar de siempre, tranquilo y en silencio, observando la habitación con la misma mirada atenta desde el principio. «Lo llamaste mascota», continuó Reyes. «Un sirviente, una broma». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en el atónito consejo. Él no es ninguna de las dos cosas. Él es lo que sucede cuando una especie sobrevive contra todo pronóstico durante miles de años, en silencio, con paciencia, sin necesidad de alardear. El general Dorn bajó la cabeza, derrotado pero con vida. El consejo, humillado y conmocionado, acordó nuevas condiciones de paz. Condiciones justas, esta vez, ofrecidas no por miedo, sino por respeto. Al finalizar la reunión,
El embajador Reyes y su silencioso guardaespaldas regresaron a su nave, dejando atrás una sala llena de extraterrestres que jamás volverían a subestimar a la humanidad. El anciano Tal los vio marcharse, con sus viejos ojos llenos de una silenciosa comprensión. Vinieron esperando conquistar a una especie débil, murmuró para sí mismo. Se marchan comprendiendo por qué la humanidad nunca fue invitada a la guerra. Miró hacia las estrellas, hacia la tranquila y paciente flota humana que se retiraba pacíficamente hacia la oscuridad. Simplemente les permitieron terminarlo rápidamente. En algún lugar, en lo profundo del espacio desconocido, una tenue señal pulsaba silenciosamente, inadvertida por el Consejo, inadvertida por nadie. Algo más estaba observando, y acababa de ver exactamente de lo que era capaz la humanidad.